Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestro canal Cultura de Turquía, que es también su canal. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de la intimidad, los secretos de una mujer que a todos nos ha robado el corazón, una mujer muy importante para lo que va a ser, pues, la historia del Imperio Otomano, y estamos hablando efectivamente de Hürrem, pero ahora vamos a hablar de esa parte femenina, sensorial, que también está presente dentro de la historia. Es más, si ustedes en alguna ocasión pueden ir a visitar algún espacio en Turquía donde se esté homenajeando al Imperio Otomano, alguna mezquita importante, por ejemplo la de Suleimán, va a encontrar, incluso también, vale la pena decir, en el Gran Bazar, va a encontrar algunas personas que le van a ofrecer esencias o fragancias similares o copias de lo que usaron los sultanes, tanto el sultán Suleimán como la sultana Hürrem. Y es que debemos recordar que las fragancias, los aceites, ocuparon un lugar muy destacado dentro de la cultura otomana. Un poco por la influencia del Islam, que hace mucho énfasis en la limpieza, en las abluciones, como ustedes saben, pero también porque Turquía en ese tiempo, y hoy en día todavía por supuesto, pues estaba en un lugar muy importante para el cruce de varias rutas comerciales, la famosa ruta de la seda, lo que permitió descubrir pues muchas fragancias, olores riquísimos de todo el mundo que llegaban y se quedaban ahí, sobre todo para el disfrute de las personas que las podían pagar. Algunos especialistas hoy en día encuentran pues que estas fragancias, sobre todo algunas que tenían inspiración en alguna persona importante dentro de los palacios, pues bueno, dejaron por ahí testimonio, huellas en algunos espacios que hoy al estudiarlos los arqueólogos pues pueden dar fe que pueden recuperarse, como es el caso de las esencias de la sultana Hürrem. Pues bueno, están ahí presentes y por supuesto que han dado pie para que se siga estudiando pues todo el asunto de la cultura olfativa del Imperio Otomano. Utilizando archivos de la época se ha podido conocer más, obviamente, sobre el uso de estas fragancias también para curar males, dolores de cabeza, para dar masajes y enviar mensajes subliminales. ¿Qué tal? Y sobre todo, pues así se puede saber cuáles eran las preferencias de los sultanes, ¿no? Y sus familias, los olores más macerados, de cuero, frutales, que por supuesto nos dan todo un contexto, no solamente ahora lo visual también se nutre de lo que estamos disfrutando al oler y bueno, nos podemos imaginar que todo lo que tenía que ver con la comida, los tapetes, las telas también era parte de eso que estaba impregnado en los palacios. Durante una época importante, el olor en toda Europa, como sabemos en la Edad Media, especialmente en Francia, pues era todo un tema a trabajar porque realmente era insoportable el asunto de los humores ante la falta de un sistema de alcantarillado y por supuesto por los problemas con el agua. Y el hábito de tirar cadáveres en lugares pues ahí muy abiertos al público en lugar de enterrarlos debido a las pestes y a la creencia de que bañarse era un pecado porque se estropeaba lo que se había obtenido con el agua bautismal, imagínense nada más. Híjole, provocó que Europa tuviera muy mala fama en cuanto al tema de pues el olor. Y por otro lado, pues durante ese mismo tiempo en el Imperio Otomano los aromas eran parte de la vida diaria, o sea, servían para mandar toda una serie como de lenguajes dentro de los espacios privados. Las fragancias utilizadas en el Imperio Otomano no solamente eran los perfumes que hoy conocemos, sino también eran aguas perfumadas sin alcohol y aceites elaborados a partir de esencias naturales. Más tarde, estos aceites perfumados serían llevados a toda Europa a través de las guerras y, pues sí, a través de que se mezclaron con alcohol para que pudieran sostenerse más tiempo. Las fragancias se usaban no solo para hacer que uno oliera bien, a menudo las fragancias también eran un remedio, como decíamos, para algunos males, tanto físicos como mentales. Los pacientes con afecciones como accidentes cerebrovasculares y convulsiones fueron tratados con eucalipto, árbol de té y rosa. Durante el trabajo de parto a las mujeres se les hizo oler el agua de rosas y se les frotaba el cuerpo con aceite de las mismas flores para facilitar el parto. Recordemos que hay una ciudad, una provincia muy importante que es Esparta en cuanto a las rosas, a la producción de rosas.
Mientras tanto que en Europa los pacientes con enfermedades mentales estaban asociados con espíritus malignos y a menudo eran crucificados o quemados, en el Imperio Otomano, especialmente durante el reinado del sultán Bayaceto II, estos pacientes fueron tratados con música, con el sonido del agua y aromas como menta, tomillo, orégano y romero. Los aromas también se utilizaron para señalar mensajes subliminales, decíamos, durante las interacciones sociales cotidianas. Una joven usaba un aceite para indicar que quería casarse. Y cuando una familia visitaba a otra familia para pedir la mano de su hija en matrimonio, tenía, por ejemplo, el olor a lirio como regalo. Un pañuelo con perfume de jacinto era una forma sutil de decir me hiciste daño o me enojaste. ¿Qué tal? Los aromas eran tan importantes no solo para la vida cotidiana, sino también para la vida del palacio, que algunos rituales a menudo giraban en torno a los aromas. Habría 40 sirvientes sirviendo agua de rosas a los invitados y llevando a cabo otros rituales aromáticos durante la ofrenda de café de, por ejemplo, Atiye Sultán. Explicó así un importante investigador llamado Erul, señalando un hueco grabado otomano que representa la ceremonia del café. La ceremonia comenzaría con un servidor entrando a la habitación sosteniendo un quemador de incienso y así se vertirían después agua de rosas, ámbar y almizcle sobre madera y trébol para hacer que ese incienso llenara la habitación y evitaran las maldiciones, el famoso mal de ojo. Luego se vertía agua de rosas en las manos de cada invitado y se servía un postre con canela o clavo para dar un olor fresco al aliento mientras platicaban. Finalmente se servía el café. Los sultanes también usarían fragancias en los asuntos estatales, como el oud, madera de ahar, era el símbolo del ingenio político y la justicia. Los sultanes y los grandes visires usaban el aroma durante las reuniones en el diván primero, es decir, en el Consejo Imperial, y los mensajeros y delegados extranjeros a menudo se mantenían esperando días o semanas antes de la audiencia con el sultán. Así que si a un delegado extranjero se le ofrece agua de rosas por la mañana, sabía que sería una señal de que vería al sultán ese día. Y también sabía que debía usarla para asegurarse de que olía bien para el gran sultán. Como el oud, el ámbar y el almizcle eran las fragancias del profeta Muhammad. Estas fragancias se utilizaron en la tinta de las correspondencias con las ciudades santas de la Meca y Medina después de que fueran conquistadas por Yavuz Sultán Selim. Y en la ceremonia del café de Atiye Sultán, como decíamos, en el harén imperial, en el palacio de Topkapi, pues también se le daba un gran espacio a este asunto de los olores. Los sultanes y sus esposas también tenían fuertes preferencias por los aromas diferentes y se ha investigado que pasado el tiempo se ha podido ubicar cuáles eran las elecciones personales. Por ejemplo, el sultán Suleimán el Magnífico prefería el ámbar, el almizcle y la rosa, este último relacionado con la creencia musulmana de que la piel del profeta Muhammad olía a rosas. También se ha dicho que después de muchos años investigando a Hurrem Sultán, la consorte principal y favorita y más tarde la esposa legal del gran sultán Suleimán el Magnífico, se descubrió que ella prefería las fragancias de tilo, jazmín, lavanda, rosa y clavel. Se masajeaba los pies con 70 gramos de aceite de lavanda para que cada vez que caminara oliera a lavanda a su paso. Mientras se bañaba, se enjuagaba el cabello con malva, lo que dejaba un aroma agradable y también suavizaba su cabello. Otros miembros de la familia del sultán tenían preferencias de fragancias registradas en los archivos. Por ejemplo, Nur Banu Sultán elegía el aceite de margarita y lirio para su cabello y se frotaba con rosas e iris sus muñecas. De acuerdo a lo que se ha investigado, decíamos, se ha aprendido a recrear las fragancias de los sultanes otomanos. Es posible que sus aromas que hoy en día podemos encontrar no sean réplicas exactas de lo que se usaba en esa época, pero nos permite tener una información histórica de los archivos y de sus propias habilidades artísticas para crear sus productos, pero también nos permite entender su intimidad. Como sabemos, la sultana Hurrem sigue siendo una figura importante para el sultanato y hoy en día, gracias a las series, sigue presente su imagen y esto ha aumentado el consumo y la demanda de fragancias que simulan los aceites de los sultanes. Y aunque no hay marcas asociadas realmente a este olor, sin duda usted puede disfrutarlas si puede acercarse a un espacio donde se vendan estas esencias.
y como en el Gran Bazar, por ejemplo, aunque por ahí algunas marcas también mencionan que tienen algunos olores con aromas a fresas, ¿verdad? Y que también según se usaban mucho en ese tiempo. Y fragancias, bueno, pues que también hablan de algunos momentos en donde, pues claro, se utilizaban estas esencias hechas a la medida. Amigos, ojalá puedan compartir este video si les ha gustado, pónganle una campanita ahí para que ustedes sigan nuestros comentarios, nuestros próximos videos. Nos vemos pronto, cuídense mucho. Ditkat, Evdekal, Sonragurishurus. Hasta luego.